Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad. Luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, qué bendición, feliz sábado, señores. Con esa canción pues ya uno empieza aquí detrás de bambalinas a bailar, a sentirse alegre, porque de verdad que sí, que juntos podemos cambiar el mundo. Y de verdad que desde tu curul, desde la plataforma, desde tu profesión, desde siendo una mamá entregada, abogando por los derechos de esa personita que está ahí dependiendo de ti, que muchas veces te mira y dice: mamá, si tú no me defiendes, nadie más lo va a hacer. Desde ahí tú estás cambiando el mundo, desde ahí tú estás generando cambio a favor de los demás. Sí, porque muchas veces estamos en el hogar, estamos haciendo cosas, estamos defendiendo a nuestros hijos en diferentes áreas, pero no sabemos que hay alguien más que está mirándonos y que estamos creando un impacto en ellos. Como muchas veces muchas madres me llaman y me dicen: Raquel, tú me motivas, yo he salido adelante gracias a ti porque tú eres un ejemplo para nosotros. Entonces todos, de una u otra manera, creamos esa representación humana en acción, porque eso es lo que creemos, queremos y creemos que todos estamos hechos con valentía para seguir luchando por nuestros hijos, para seguir educando como vienen los profesionales en este programa que está hecho con amor, porque aceptamos, porque entendemos, porque nos educamos y porque juntos precisamente somos un abrazo, somos un puente, somos esa comunidad que salimos adelante y tratamos precisamente que cada historia se convierta en una revolución, porque cuando usted alza la voz a favor de la educación, a favor de los derechos de las escuelas, que hayan más oportunidades, cuando usted alza la voz a favor de las políticas públicas que se ejerzan, cuando usted también alza la voz sin importar los prejuicios, la discriminación, sin importar el qué dirán, a favor de la salud mental, entonces usted también está cambiando el mundo. Pero muchas veces tenemos que alzar la voz a favor de la accesibilidad, la tecnología, la inclusión, el arte. Señores, yo estoy feliz porque próximamente en agosto se estará celebrando un arte por la cultura, donde estaremos en el teatro celebrando la diversidad, y de eso se trata: crear impacto, renovarnos todos juntos sin dejar a nadie atrás. Aquí siempre tratamos de defender la igualdad sin condiciones, la dignidad como base de todas las acciones, la inclusión como un compromiso social de todos, creando precisamente una empatía activa, no pasiva, porque muchas veces esa empatía que es pasiva no genera cambio. Una autonomía con la participación plena de las personas con discapacidad. Educamos con herramientas desde el amor. Ahí siempre los doctores que vienen aquí, los psicólogos, educan desde el amor, porque ellos también pues pasan tiempo educándose para venir y brindar
ese programa, esa información necesaria que todos ustedes necesitan para seguir caminando en este mundo. Este mundo que muchas veces no lo pedimos, pero fuimos agraciados, como digo yo, otros en diferentes circunstancias, en diferentes países, en diferentes procesos, en diferentes limitaciones, pero al final del día lo que importa es que son nuestros hijos y que nosotros estamos luchando a favor de ellos. Señores, agradecer siempre a YouTube, nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Dale a la campanita, síganos, comparta las informaciones que damos aquí. Por supuesto, el canal de Televisión TV. Ahí está Discapacidad TV, con su eslogan Hola Mundo, saludando a todo el mundo. Sí, porque ahí nos podemos ver, señores, en diferentes idiomas para llegar a los corazones de ustedes. Estamos llegando a China, a Japón, estamos llegando a la República Dominicana, y de verdad que para mí es un placer pertenecer a la familia de Discapacidad TV. Señores, siempre iniciamos con una cita positiva, y esta dice así: la diversidad humana incluye la discapacidad. Una sociedad saludable es aquella que reconoce los valores de todas las diferencias. Sí, porque es que somos diversos. Entonces, si usted no reconoce la discapacidad, entonces no estamos nosotros celebrando una sociedad saludable, no estamos celebrando la diversidad, no estamos celebrando que somos humanos y punto. Entonces es muy importante entender que la discapacidad es una característica más de la diversidad humana. Al igual que en las culturas, el idioma, las edades, los géneros, también la discapacidad es parte de la diversidad. Porque imagínense, como yo digo siempre, que todos actuemos y pensamos y actuamos de las perspectivas igual que todos pensamos. Entonces, es importante la diversidad para que haya mundo. Entonces, es muy importante entender que las personas con discapacidad forman parte natural de la sociedad y que ellos mismos enriquecen a una comunidad con experiencia y una perspectiva diferente. Señores, de verdad que vamos a celebrar la diversidad, porque la diversidad y ellos son parte de un mundo. Y así, por eso, hacen un mundo diverso. Señores, la cartelera de hoy promete. Está con nosotros, que ya tenía mucho tiempo que no estaba con nosotros, el doctor Eduardo Cubero, quien va a hablar hoy la diabetes. Muchas veces estamos ingiriendo alimentos, muchas veces por genética, muchas veces es por quizás cosas de la vida que están pasando, y usted pues puede producir la diabetes. Entonces, causas y efectos, ahí va a hablar el doctor Eduardo Cubero acerca de esta enfermedad que muchas veces se puede convertir en discapacidad. Sí, él le va a explicar por qué. Yo no tengo esa autoridad. Y por supuesto, nuestro querido amigo y colega también, que tuve la bendición y la oportunidad de ir a Guatemala y conocerle, un hombre elegante. Bueno, Francisco Sandoval, quien es psicólogo, también estará hablando de cómo nosotros podemos comprender la necesidad emocional en los niños. Todo esto y mucho más, dos hombres elegantes en este programa. No se lo pierda, pero déjenme decirle que están casados. Cambiando el Mundo, vamos comerciales y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply,
www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y con todos los colegas y profesionales y colaboradores que vienen a nivel internacional. Este está en Costa Rica. Él siempre está dispuesto a estar haciéndole ese acompañamiento precisamente informativo a toda una comunidad. Eduardo Cubero, quien es médico general, hoy va a educarnos acerca de la diabetes. Muy buenos días, bienvenido a su programa, querido doctor. Buenos días, mi querida Raquel, un placer estar contigo y con todos sus espectadores una vez más. Hoy hablando acerca de uno de los padecimientos más significativos en toda la sociedad actual. Normalmente, vamos a ver, en cuanto a la diabetes como tal, es una enfermedad conocida desde el antiguo Egipto, donde los médicos lograban identificar la cantidad de azúcar al probar la orina de sus pacientes. Por supuesto, ya tenemos mecanismos más certeros en nuestras épocas. Pero, doctor, ¿qué método utilizaban antes? ¿No era de que el jabón y la cosa y la lavaza? ¿Cómo así? Cuéntenme. Uno de los métodos que utilizaban antes. Bueno, uno de los métodos era probar la orina, qué tan dulce estaba. Otro método era dejar orina en un plato o en alguna zona para ver si las hormigas llegaban. Ajá, ese sí me lo sé. Uh-huh. Ajá. Entonces son principalmente los métodos que uno utilizaba para poder identificar la orina en la sangre. No es que yo soy vieja, es que lo he escuchado, doctor. Pues bien, siga. Bueno, entonces, como les digo, este proceso viene identificándose desde hace mucho tiempo. Actualmente, nuestro rol de vida, nuestros hábitos están haciendo que cada vez más sea más frecuente la diabetes. Tenemos la diabetes que se da en niños desde tempranas edades y la diabetes que se da en personas adultas, generalmente. Doctor, vamos por parte. ¿Cómo inicia una diabetes en un recién nacido? Vemos, yo soy madre y he visto que mis hijos siempre nacen con un peso bien alto, 10 libras y media, 11. Incluso el más pequeño nació casi de 11 libras. Y él era la atracción de ese hospital porque todas las enfermeras y todo el mundo quería ver este gigantón que nació, pero siempre me le chequeaban el azúcar. Hábleme de eso, de la relación entre el nacimiento, el tamaño y ver si ese niño tiene diabetes. Hay dos cosas importantes que tenemos que tener ahí. En la embarazada, generalmente le hacemos exámenes de azúcar precisamente por eso, porque tienen que atender elevaciones de azúcar y lo que se llama una diabetes gestacional, o sea, desarrollan una diabetes durante el embarazo. Esa diabetes durante el embarazo tiende a tener niños con pesos mayores de 4 kilos. Entonces, precisamente por eso es que una vez que tenemos niños tan grandes, como en tu caso, ante la duda siempre se le hace un examen, un tamizaje de azúcar para ver que ese azúcar o esos niveles disminuyan en ese periodo. Ahora, ¿qué sucede también? No sé, creo que también en Estados Unidos se hace lo que llamamos la prueba del tamizaje, que es la prueba del talón, en la cual se toman 3 gotas de sangre para poder identificar, creo que son 23 o 29 patologías metabólicas que pueden surgir en el recién nacido para descartar que ello suceda. Entre ellas el hipotiroidismo, la enfermedad de jarabe de Alce y la parte de diabetes. Entonces, por eso es que se hace ese tipo de tamizaje. Realmente, la diabetes en niños aparece en una edad un poquito mayor y generalmente empieza con una diabetes, lo que llamamos tipo 1. Eso quiere decir que son pacientes que desde el inicio van a tener que trabajar con insulina en su vida. Porque... Explíquenos primero para aquellos que no saben qué es la insulina. Sí, vamos a esa parte.
Entonces, vamos a tener que trabajar con insulina desde la infancia. La insulina es la hormona no natural que se produce en el páncreas de todo ser humano para permitir que el azúcar ingrese en los diferentes tejidos, en el músculo, en el hígado e incluso en el cerebro. Entonces, es como una llavecita que le abre el espacio a los tejidos, a las células, para que el azúcar como metabolito energético, es decir, como fuente de energía, pueda ingresar. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es la insuficiencia de esa insulina, o ya sea por falta de insulina o por no tener un proceso adecuado dentro del cuerpo para que entre el azúcar, y entonces se desarrolla lo que se llama diabetes. Características importantes de la diabetes. Generalmente son pacientes que van a tener mucha sed, orinan muchas veces durante el día, se levantan muchas veces a orinar durante la noche, tienen mucha hambre, y entonces esas son pequeñas cosas que nos va a decir hacia dónde vamos, nos hace sospechar sobre diabetes. No son las únicas enfermedades, no es la única enfermedad que produce esos síntomas, pero sí es es como una guía muy importante para poder identificarla. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un niño empieza a necesitar inyectarse insulina todos los días? Tiene que también aprender a vivir con eso y aprender a gestionarse su propia salud. Y a veces es difícil porque estamos hablando de niños que comparten con otros que comen chocolates, con niños que comparten con otros que les gusta comer helados. Y quizás usted está mencionando que cosas que sí sabemos que tiene azúcar per se, de por sí. Pero, ¿y aquellas cosas que uno ni en su mente cree que tiene azúcar? Por ejemplo, el arroz, los panes, o sea, uno no piensa que eso tiene azúcar. Pero antes de entrar a los alimentos, que esta parte, este tema me gusta muchísimo desde la parte educativa. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Y si es cierto que existe una diabetes que se genera por medio del estrés. Vamos a ver. Normalmente clasificamos en términos generales la diabetes en dos tipos, tipo 1, tipo 2. Tipo 2 se refiere a aquella diabetes en la cual se produce insulina, pero en pocas cantidades. Entonces utilizamos medicamentos, generalmente en pastillas llamados hipoglicemiantes orales, para poder producir, ya sea a través del páncreas, que provoca más insulina, o a través de las células o los tejidos para que abran. Entonces tenemos la glibenclamida, la glicazida, que hace como el efecto de cuando hacemos jugo de naranja, exprimir el páncreas para que salga la insulina. O la metformina, que hace un efecto a nivel de los tejidos, como esa llavecita que ayuda a la insulina a que entre el azúcar en los tejidos. Ahora bien, la diabetes tipo 1 es un páncreas que no hay forma de que produzca insulina, que podemos escurrirlo, podemos presionarlo y no va a provocar insulina. Entonces tenemos que poner insulina artificial o insulina humana, como le llamamos, en el cuerpo, y tenemos que estar regulando según lo que come. Por eso es tan importante en niños ese tipo de afecciones, porque educar a un niño para que coma o para que deje de comer aquellas cosas que nos gustan. Mencionaba muy bien, el arroz, el pan, todo lo que sea harinoso tiene azúcar. Los macarrones, las pastas tienen azúcar. La pizza tiene azúcar. La hamburguesa tiene azúcar. Las gaseosas tienen niveles de azúcar gigantescos. Incluso algunas frutas pueden tener cantidades de azúcar. Por eso el consumo tiene que ser muy regulado. Por ejemplo, la uva, la sandía tienden a aumentar mucho la cantidad de azúcar en las personas. Aunque sea un azúcar diferente que se llama sacarosa, pero sigue siendo azúcar. Y en cantidades excesivas alteran el metabolismo. Estos niños, por ejemplo, cuando son diabéticos,
tienden a tener descontroles también emocionales, volverse un poco hiperactivos, estar de un lado para otro. ¿Por qué? Porque el azúcar también puede llegar a afectarlos si consumen en exceso. Pero también nos podemos ir al otro lado. Esos niños, como el azúcar no está llegando a donde debería llegar, sino que se queda en la sangre, entonces el niño, el cerebro también requiere de mucha energía. Recordemos que el cerebro es apenas el 2% del peso corporal de una persona, pero consume el 20% de la energía total. Y esa energía viene del oxígeno y viene del azúcar. Si ese azúcar no llega al cerebro, vamos a tener niños que van a estar como decaídos, como aislados, como perdidos, pueden tener trastornos a largo plazo y pueden incluso caer en un coma diabético en el cual muchos de los órganos pueden dejar de funcionar. Por eso es tan importante seguirlo. Lo que mencionabas acerca del estrés. El estrés es el gran culpable prácticamente, digamos que del 99.9% de las enfermedades. Cuando tenemos estrés elevado o por mucho tiempo, mantenemos un cortisol muy elevado y ese cortisol lo que va a suceder es que va a preparar al cuerpo para la defensa y entonces la sangre de nuestro intestino y de nuestro sistema digestivo y de nuestro cerebro se van a ir a zonas específicas para defensa o para ataque. Esa sangre va a permitir que nuestro intestino se paralice, va a permitir que nuestro páncreas empiece a funcionar en forma acelerada. ¿Por qué? Porque necesitamos energía, y necesitamos llevar energía a nuestros músculos para poder salir corriendo para atacar. Ese es el problema por el cual mantener estrés constante por mucho tiempo produce diabetes, además de otros un fin de cantidad de padecimientos. Entonces tengo que mandar ese mensaje a Raquel Quesada. Creo que Doctor, sí. miren, hay una moda ahora, hay una moda de una famosa inyección que tiene que ver con la diabetes, que tiene que ver con que sí, que si te la pones tú rebajas. Es como que dice la droga de moda, como dice un televidente que nos está preguntando acerca de esto. ¿Qué relación y qué conexión tiene esto y qué consecuencia puede tener que la gente se esté inyectando un medicamento que tenga que ver con la diabetes, pero porque están rebajando, pues lo están ingiriendo? Ok, mira, Raquelita, aquí tenemos varias cosas que hablar. La obesidad es uno de los grandes padecimientos de nuestra vida de hoy y es uno de los causantes importantes de diabetes. Por un lado. Otra causa es verdad, cuando tenemos altos niveles de azúcar, como no estamos llevando esa energía a los músculos y al hígado, entonces empezamos a perder y nuestro cuerpo empieza a gastar grasa. Y por eso tenemos pacientes diabéticos obesos y tenemos pacientes diabéticos adelgazados. Ahora bien, lamentablemente utilizamos medicamentos para cosas que no están hechas. Y eso se usa en el mercado. ¿Por qué? Porque es más fácil para la gente ponerse una inyección, tomarse una pastilla y que hacer ejercicio y comer bien, cuando sería lo más adecuado. Pero ¿qué sucede con esto? Lamentablemente, para adelgazar algunos médicos utilizan estrategias como usar hipoglicemiantes orales, como usar insulina o otros tipos de medicamentos, estupefacientes, para que el metabolismo se aumente y entonces bajen de peso. Y todos esos medicamentos tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo, como adicción, como problemas de depresión, como intentos de suicidio, como pérdidas de peso importante, como daños renales, daños en nuestro sistema renal, que puede llevar a una insuficiencia renal aguda o crónica que podría llegar a ser mortal. Entonces vean que hay que tener mucho cuidado con el uso de ese tipo de medicamentos y esa famosa inyección que anda por ahí. Al final de todo, como todo en la vida, si uno no lo hace, es mejor ir despacio y con una meta fija que hacer las cosas a la carrera para tratar de alcanzar la meta rápido. Bueno, escucharon, el doctor no recomienda esas inyecciones. Doctor, entre la alimentación para una persona que
tiene diabetes, ¿cuáles serían estas? ¿A qué debemos de tener lejos de nuestra alimentación y qué puede sufrir una subida y un bajón precisamente cuando estamos ingiriendo mucho? Creo que hay alguien que dijo, no, yo no puedo consumir almidón o alimentos que tengan almidón, porque también eso me provoca algo en la diabetes. Háblame de eso. Miren, la dieta tiene que ser balanceada. No es suspender las harinas porque las harinas son parte de nuestros requerimientos energéticos. Entendamos que nosotros necesitamos de los carbohidratos. Los carbohidratos es el azúcar para que nuestros músculos funcionen en forma adecuada. Pero ¿qué sucede con la diabetes? Que no entran a los músculos, que no entra al hígado, que no llegan al cerebro y entonces nos perdemos. Nos aislamos, nos sentimos perdidos, mareados. Entonces, la dieta tiene que ser balanceada. No es que dejo de comer harinas no, porque las harinas son importantes. No es que dejo de comer, es que como en forma adecuada, en porciones adecuadas y utilizando los medicamentos en tiempos adecuados. Tengo pacientes, por ejemplo, que comen, dice, es que yo hago dieta, yo me como, balanceo, como ensalada, como arroz, en pocas cantidades de frijoles para la misma cantidad que el arroz y una proteína. ¿Y qué tomas? Sí, no puedo evitar porque me tengo que tomar una gaseosa. Entonces, pero ahí, entonces, ¿en qué quedamos? Estás perdiendo todo lo que estás haciendo con la dieta, estás perdiéndolo con la parte del refresco que te estás tomando. Entonces, doctora, hay un televidente que está preguntando que por qué la pirámide alimenticia ha cambiado, lo que antes estaba arriba, ahora está abajo. ¿Qué está pasando con esto? Si eso también influye a que hayan más enfermedades como el colesterol, la diabetes, etcétera. Sí. La pirámide alimenticia. Usted tiene un fan aquí que siempre está conectado con usted y siempre le hace su pregunta. La pirámide alimenticia tiene todas sus variaciones conforme el tiempo. ¿Por qué? También conforme nuestros hábitos y conforme se va descubriendo situaciones. En los años 70, por ejemplo, la moda, sobre todo en Estados Unidos, era el consumo de azúcares. Entonces, si ustedes ven, habían comidas rápidas, habían paquetitos que llevan en grandes cantidades de azúcares procesados. Eso produce obesidad y como tal produce agotamiento del páncreas y diabetes. Después se fue modificando eso y se satanizaron los azúcares saturados, pero empezaron con las grasas saturadas, que también producen otra serie de problemas, como es colesterol, como es problemas cardíacos y obesidad igual. Entonces, la pirámide nutricional va muy ligada a nuestros hábitos. Y como siempre les digo, el cuerpo humano está hecho para moverse. Mientras más tiempo pasemos sentados, mientras más tiempo pasemos frente al ordenador o estemos escribiendo sin movernos, eso produce que vaya destruyéndose o alterándose toda nuestro sistema endocrino, que es parte del páncreas y la insulina, y puede producir diabetes. Mientras menos durmamos, tenemos a nuestro cuerpo, a nuestro sistema simpático siempre activo, siempre en modo de defensa, y provoca que el páncreas siga activo aunque no comamos. Y si no comemos, esa actividad del páncreas produce que haya daño en nuestros organismos, daño a nivel tisular me refiero a los tejidos, daño a nuestro intestino, y provoque que hayan bacterias y alimentos que no deberían entrar, que entren y empiecen a dañarnos. Nosotros tenemos una conexión muy importante de lo que es abdomen, nuestro segundo cerebro, con el cerebro principal. Y entonces esa conexión, cuando es alterada, puede dañar nuestro cuerpo. Cuando tenemos exceso de azúcar en sangre en nuestro cerebro, pero que en nuestro sistema sanguíneo a nivel cerebral, como dijimos antes, el 20% de la energía se produce ahí, se consume ahí, pero si no llega al tejido cerebral, si no llega a las neuronas, si no llega a la glía, que es la que limpia todo el sistema,
y se queda en los tejidos, en los vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos no están hechos para tener azúcar. Y entonces lo que sucede es que se empiezan a dañar. ¿Qué puede provocar eso? Un derrame. Puede provocar que esos vasos sanguíneos se revienten o se obstruyen y tengamos un problema de un evento cerebral, es decir, un derrame, ya sea por isquemia, se tapa el vaso sanguíneo y todo lo que esté del lado afuera del taponamiento queda sin sangre, queda sin alimentación y muere por falta de riego sanguíneo. O puede haber una ruptura, provoque un sangrado abundante y haya daños a diferentes zonas del cerebro. Entonces, vean que tener diabetes no significa simplemente tener azúcar en sangre. Nuestros riñones es uno de los órganos más sensibles a la diabetes. Doctora, hay un televidente que está preguntando, ¿es verdad que nuestro sistema digestivo es una parte del cerebro? Creo que usted mencionó algo parecido a eso. El sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Nosotros tenemos un cerebro principal que es formado por el encéfalo, aquí atrás, que es el cerebro primitivo, que es para supervivencia. Luego tenemos el hipocampo, que es el cerebro emocional y de recuerdos. Y luego tenemos el cerebro, el córtex, que es el más grande, que ocupa el 75% de nuestro cerebro, que es el que se encarga de la creatividad y eso. Este cerebro, todo este grupo que tenemos aquí arriba, está conectado íntimamente con nuestro sistema digestivo. Y en nuestro sistema digestivo, si aquí tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, aquí tenemos 500 millones de neuronas. Y esas neuronas tienen una comunicación directa a través de nervio vago con nuestro cerebro. Por eso es que se asocia mucho, y no sin salirnos del tema, el autismo con el cerebro. Doctor, ya casi estamos completando el tiempo de su participación, no sin antes brindarle, hablarle un poquito de la genética. ¿La genética juega un papel importante en esta condición? Sí, la genética es importantísima. Vamos a ver, si tenemos un padre, una madre o ambos con antecedentes de diabetes, tenemos más posibilidad de desarrollarlo. Pero, y eso lo hemos hablado en otros programas, dos cosas. El tener el gen de la diabetes no significa que esté activo. Nosotros, a través de nuestros hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, incluso nuestro pensamiento, me refiero a pensamiento claro y no vivir en preocupación y en estrés, podemos evitar que ese gen se active. Y eso está muy relacionado con lo que hablábamos ahora acerca de nuestro cerebro digestivo. Dependiendo qué le estemos introduciendo en nuestra digestión, no solo por los nutrientes, sino también por la microbiota, es decir, todas las bacterias y órganos que están en nuestro intestino, que tienen una conexión directa con nuestra salud mental y con nuestro funcionamiento cerebral, tienen mucho que ver con esa parte. Entonces vean que tener el gen no significa estar condenado a tener la enfermedad. Y esa es la parte es fundamental en esto. Entonces, cuidemos nuestra dieta, cuidemos nuestros hábitos, cuidemos nuestra actividad física, cuidemos nuestro sueño. Son cosas básicas, no cuesta tanto dinero y generalmente te van a dar un aporte para tener una vida sana al final de tu existencia. Doctor, otra pregunta ya. Yo sé que ya usted finalizó con sus recomendaciones. El teléfono me lo están explotando con preguntas. ¿Qué es peor, el colesterol o la diabetes? Qué buena pregunta. Te voy a contestar de esta forma. Cuando el colesterol empieza a subir mucho, también hace que el azúcar suba. Wow. Así tiene una relación. Es que, vamos a ver, nosotros tenemos la mala costumbre de querer separar nuestro cuerpo, de querer separar nuestra mente, nuestro cuerpo, y tenemos especialistas para todo. Entonces, yo me encargo de esa parte, como decía un profesor mío, ya tenemos especialistas hasta del quinto dedo de la mano derecha, pero no podemos separar el cuerpo.
porque Y somos por eso que hay todos muchos diferentes. medicamentos que es bueno para una cosa, pero te afectan en otra. Lamentablemente sí. Por eso es que la nueva tendencia, por lo menos de muchos de mis colegas y mía propia, es aprender a sanarnos desde nuestra mente, desde nuestro pensamiento y desde nuestros cambios de hábito. El doctor Chopra, en los años 80 ya hablaba acerca de mejorar. Incluso tuvo pacientes que sanaron de un cáncer a través de la meditación, a través del cambio de hábitos, a través de una alimentación adecuada. La medicina china habla acerca de que la educación, que el ser humano está capacitado para vivir 120 años en forma sana si tiene buena alimentación y tiene buena actividad física. Exacto. Entonces, vean qué es eso. Entonces, si ustedes ven ahora el doctor Sanz, con el cual compartí hace como un mes, si ven la información del doctor Alonso Puig, si ven la información del doctor Marín. Envíeme esas informaciones que me interesa educarme y aprender en esa área. Doctor, sus recomendaciones, ya dio las recomendaciones finales, pero ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. Creo que son esas. Y pueden seguirme en el programa Cambio Positivo que transmitimos todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, serían 5, a las 7 de la noche, hora de Boston, siempre y cuando no me cambien el tiempo allá, porque si no, a veces me lo hacen. Sí. Pues nada, doctor, gracias por sus enseñanzas, como siempre, muy importante, con lenguaje pleno, llano, con la pasión y el amor que lo caracteriza. Gracias por su compromiso, así que puede ir en paz, doctor. Sí. Bendiciones, que pasen muy buen día, porque el resto del día, pues, el día apenas comienza. Seguimos, señores, con su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. No se muevan de ahí, porque ya está ahí tempranito nuestro querido amigo Francisco Sandoval, psicólogo, quien hoy va a hablar de cómo nosotros podemos educarnos y comprender las necesidades emocionales en nuestros hijos. Seguimos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y le dije que el programa de hoy promete. Señores, está con nosotros desde Guatemala Francisco Sandoval, quien es psicólogo y es neuroorganizador. Él te ayuda a cómo organizar tu cerebro. Sí, porque ¿qué podemos adiestrar y organizar? Mientras más organizado estamos, mejor producción podemos tener en esta comunidad, en este mundo. Señores, él precisamente nos va a ayudar a cómo entender y comprender las necesidades emocionales en nuestros niños. ¡Muy buenos días!
Bienvenido a tu programa, porque es tuyo, ya tú sabes. Hola Raquel, ¿cómo estás? Mucho gusto y para mí siempre es un honor, es un placer el compartir con Cambiando el Mundo de personas con discapacidad y pues con toda la audiencia a nivel internacional. Ya tu eslogan me hacía falta, que la vida no florezca, porque si tú no lo dices, no va a florecer. Entonces, vamos a precisamente ayudar con estas informaciones a que las familias, la vida le florezca, de cómo entender esas emociones en nuestros hijos. Sí, verdaderamente no hay mejor florecimiento de la vida que el sentir satisfacción, porque estoy bien conmigo mismo y estoy bien con mi familia. Y esto pues te da cuando la persona tiene esa regulación y esa gestión que puede tener sobre sus emociones, ¿no? Y pues muchas veces nos fijamos en alguna situación que se está dando con nuestros niños en cuanto a que están haciendo una rabieta o que no tienen una buena actitud, ¿verdad? Que no quieren colaborar o que se portan agresivos o que contestan con enojo, con malcriadeza. Y a veces nos fijamos en eso, en la forma, pero no profundizamos, ¿verdad? En qué está detrás de lo que un niño o una niña esté haciéndole reaccionar de una u de otra forma, ¿no? Entonces, poder ir más allá y poder no solamente observar la conducta, que puede ser agresiva, puede ser de llanto, puede ser de rabieta, puede ser de somatar la puerta y aislarse, etcétera, sino ir más allá y ver qué está sintiendo, qué es lo que verdaderamente necesita esta persona, este niño, y qué le está resultando difícil, porque cuando hay una desregulación emocional y sobre todo si tenemos niños que tienen alguna necesidad educativa específica o una necesidad específica de apoyo, ¿no? Pues de repente están pasando por situaciones que de repente para uno pueden ser piece of cake, ¿no? Pero para el niño no, para el niño es una situación muy difícil, algo que lo está haciendo afrontar cosas que no tienen las herramientas ni los recursos para poder resolver. Por ejemplo, doctor, ¿cómo un padre puede identificar que su hijo está necesitando ese apoyo emocional? ¿Y cuáles serían los errores comunes que cometen muchos padres al no responder a esas emociones infantiles? Bueno, pues yo siento que un padre tiene que ser muy observador, ¿verdad? Observador de qué está sucediendo, tener como más que corregir, ¿verdad? Es observar y escuchar para poder comprender qué está pasando en el interior de este niño, porque por ejemplo un niño que hace una rabieta, ¿qué está queriendo? Está queriendo mayor seguridad, sentirse seguro. De repente hay cosas que no logra, que le frustran y necesita tener la seguridad de poder lograr una meta, un propósito, un objetivo. Y como no tiene una herramienta, no tiene un recurso interno, pues va a llorar o va a explotar. De repente alguien que se porta agresivo, por ejemplo, ¿verdad? Necesita ser comprendido, necesita sentirse escuchado, sentirse respetado. Y entonces más allá de decirle no te enojes, porque un error grande que cometemos es querer educar las emociones. O sea, o corregir las emociones. Las emociones son naturales. O sea, son parte de mi naturaleza. Y está bien y es normal y es esperado que sintamos cualquier emoción. Desde una alegría, una felicidad, una satisfacción, hasta un enojo, una tristeza, miedo, ansiedad, cualquier emoción es normal, es parte de la vida. Entonces decirle a alguien, no te enojes, o no te sientas triste, o no deberías de estar haciendo esto, sino aquello otro, eso pues es simplemente algo que va contra la naturaleza humana.
Entonces, un punto importante que debemos considerar es darle la razón, validar esa emoción que está sintiendo este niño, esta niña, este adolescente, ¿no? Y observarle, veo que estás frustrado, estás frustrada, que estás enojado, que estás triste, que estás molesto por esto o aquello, ¿verdad? So, Y validarlo. validar sus emociones. Exacto, Y- validarle, darle valor, hacer ver que eso está bien, que es importante, y que tiene derecho, ¿verdad? A sentir lo que esté sintiendo. Otra cosa es que yo difiera, que yo crea que eso no es la forma adecuada o correcta, pero esto ya es en una segunda reflexión. Al principio hay que decirle, bueno, es la forma en que en este momento puedes reaccionar, que en este momento puedes manifestar lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, ¿no? Y validarlo es un primer paso muy importante. Sí, empezó a llover muy fuerte, yo estoy en la montaña, creo que van a subir la lluvia. Estoy escuchando un eco que sí ha cambiado la voz. Doctor, ¿qué tipo de actividades podemos fortalecer la autoestima y la confianza? Precisamente, ya estaba usted hablando de la validación, pero ¿cómo podemos nosotros hacer actividades para fortalecer precisamente a ese individuo, a nuestros hijos? Bueno, pues Raquel, yo te diría que las primeras actividades que hay que realizar no son con nuestros niños. O sea, no es tanto para, más para con nosotros padres. Porque si no logramos nosotros comprender nuestras emociones, comprender que estamos, pues va a ser un poco complicado que podamos comprender o aceptar o apoyar las emociones de nuestros hijos. Entonces, antes de entrar a regular o entrar a hacer algo para apoyar el cambio o la regulación emocional del niño, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Entonces, preguntarnos qué siento yo cuando mi hijo tiene una crisis emocional. Sí, porque muchas veces los padres son los que necesitan ese acompañamiento y es bueno identificar cuando el padre no es capaz de hacerle ese acompañamiento a sus hijos porque no ha entendido desde la parte pues profesional, pero entonces ellos son los que necesitan la ayuda primero. Claro, es que no podemos dar aquello que no tenemos. Si no trabajamos tener nuestra propia regulación emocional, no tenemos conciencia de nuestra historia, si no comprendemos cómo nosotros reaccionamos, pues entonces no tenemos una base que nos permita poder comprender y aceptar las emociones del niño. Porque nosotros como adultos también vamos a sentir ese mismo enojo. Le damos al niño desregulado y nos vamos a enojar. O nos va a dar miedo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con mi hijo si sigue así? Y vamos a tener culpa a veces, ¿no? Vamos a tener vergüenza de lo que nuestros hijos están buscando, de cuánta emoción que nosotros podemos estar sintiendo, ¿no? Entonces tener como claridad de qué estoy sintiendo cuando me dicen que me dan una queja en la escuela, o qué estoy sintiendo cuando cuando comparan a mi hijo con otros niños. ¿Qué siento yo? ¿Qué me hace sentir? Porque de esa emoción yo voy a poder empezar a regularme y a comprender un poco más qué puede también mi hijo estar sintiendo, ¿no? Y pues comprender que a veces también la vida no es como yo me esperaba que fuera. Y si se tiene un niño o una niña que tiene alguna condición particular de apoyo, si está dentro de una situación de necesidad especial,
pues a veces eso mismo genera en el padre de familia muchas emociones. No es el hijo que yo me esperaba, yo me imaginaba tener, no es el hijo que yo quisiera que fuera frente a los demás, ¿verdad? Y desde ahí ya eso empieza a generar una visión de mi hijo que no va a favorecer el que yo pueda ser empático con él. ¿Sí? Y puede empezar a generar situaciones que pueden ser adversas para el niño y adversas para uno mismo, ¿no? Entonces, ¿Qué tipo de terapia existen para este tipo de necesidades cuando nuestros hijos no saben autorregularizarse, cuando no entienden cómo lidiar con sus emociones? ¿Qué tipo de terapia? Por ejemplo, si el niño tiene TDAH, si tiene autismo, si tiene otro tipo de discapacidad, ¿qué tipos de terapia existen para ayudar a ese individuo? bueno, yo por la experiencia digo que no tenemos que enmarcarnos en una terapia en particular, ¿verdad? Lo cognitivo-conductual es algo que está probado, que es importante, que ayuda a la regulación y a comprender, o sea que es comenzar desde la conducta y hacer los razonamientos de por qué actuar de determinada forma puede dar determinadas ventajas, ¿no? También lo racional emotivo, ¿no? Desde la emoción y razonar y darle un continente cognitivo a la emoción. Y eso pues también se enmarca mucho toda la educación socioemocional que estoy desarrollando en cuanto al conocimiento de las emociones, de uno mismo, la conciencia de cómo son mis emociones, cómo siento las emociones, porque las emociones no son solamente tales, las emociones también son físicas. Como decía el doctor, pues, emociones mal manejadas pueden generar diabetes, ¿no? Sí. Pues igualmente, ¿no? O sea, yo conozco dónde siento la emoción para tener la conciencia para regular, pero regularla no es suficiente. Que, ojo, pero cuento hasta 10 y el enojo se me pasa y ya pasó. Sí. Paso la página y sigo a lo siguiente, ¿no? Yo creo que ahí es que radica también más el problema cuando un padre no sabe identificar, no sabe ni entiende el significado, porque muchos padres van a terapia o van a diferentes lugares y tú le dices, no, porque lo emocional, entenderlo, y yo digo, ¿qué es eso? Entonces, yo creo que la primera parte que tenemos que hacer es educar al padre para que le haga el acompañamiento, para que entienda cuándo ese individuo necesita llevarlo a un profesional. Y desde el amor y desde el entendimiento, yo creo que ese individuo entonces va a tener una mejor vida y un mejor desarrollo. Sus recomendaciones finales y cómo podemos encontrarlo en las redes sociales. Bueno, yo iría por dos áreas. Por un lado, el reconocerme que como padre no soy perfecto. Tengo mucho que aprender. Ser entonces empático, comprensivo conmigo. Porque comprendiéndome a mí mismo, puedo tener mayor capacidad de comprender a mis hijos. Entonces, en lugar de estar pensando, debería haberlo hecho mejor, estoy fallando con mi padre, con mi madre, es que estoy sobrecargada y todo depende de mí, pues reconocer que el error es parte de ser padre, de ser madre, ¿verdad? Que no se tienen todas las respuestas y que estoy en un proceso de aprendizaje como padre. Y pues por otro lado, pues entonces también el darme cuenta que todos tienen necesidades, sea de ser amado, sea de seguridad, de ser aceptado, de ser comprendido, de sentirse que pertenece, de sentirse respetado, de desarrollar su autonomía. O sea, hay una serie de cuestiones que lo hacen sentirse
seguro, techo recto, con Excelente. una Excel- éxito, ¿no? Y todo eso es Excelente. importante para apoyarlos y estar muy pendiente también de los niños. ¿Cuáles son los cambios que van a tener de rutinas, de sus hábitos para poder desde ahí detectar situaciones emocionales? Bien. Excelente. Se le está cortando un poquito la transmisión y el audio. Redes sociales, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? Pues como siempre, Raquel, estoy como el neuroorganizador, tanto en Facebook, en Instagram, TikTok también. Casi no produzco, pero estoy presente en Es que usted anda por muy WhatsApp. busy educando a la familia. ¿Perdón? Es que usted anda muy ocupado educando a la familia. Pues sí, hay, gracias a Dios, bastante que hacer. Proyectos siempre que tienen que ver con la atención a la inclusión educativa, que es algo que veo bastante, y con el apoyo directo a las familias para mejorar a nivel emocional y a nivel de las habilidades de los niños con algún tipo de necesidad específica. Y pues me pueden contactar por WhatsApp al 5208-8104. 502 el área, 502 Guatemala, 5208-8104 por WhatsApp. Con gusto podemos ponernos en contacto. Excelente. Y al final, ¿qué decimos? Pues yo siento que si ustedes se cuidan a sí mismos y si cuidan las emociones de sus hijos, pues la vida les va a florecer. Y ese es mi deseo, que la vida les florezca. Que la vida nos florezca. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por desde el amor educar y crear más conciencia a que tenemos que ponerle pendiente, ojos con esto, a las emociones de nuestros hijos, porque de ahí vamos a tener adultos frustrados, adultos que no han podido sobrepasar esas limitantes cuando pequeños, porque un padre no se educó, porque un padre no entendió. A todos ustedes, yo sé que ustedes entendieron perfectamente las explicaciones del doctor, así que agradecerle que estén ahí este tiempo educándonos juntos. Los libros están disponibles en Amazon, el 20% irá para las familias en la República Dominicana. Señores, hasta aquí llegó el programa de hoy y de verdad que para mí siempre un placer estar educando, comunicando desde el amor. Y recuerden que el amor es esa magia, ¿sí? Porque nada más no es el doctor, nada más no es Francisco que tiene este eslogan, yo tengo el mío, lo que pasa es que el mío es más largo. El amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial, pero que al mismo tiempo nos recuerda que siempre hay espacio en nuestros corazones para hacer un cambio en la vida de los demás. Bye bye mi gente, hasta el próximo sábado. Bendiciones. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión.
Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.